La primera vez que vi al doctor fue a las 3 de la madrugada, cuando el hospital estaba sumido en un silencio inquietante. Yo llevaba horas despierto, escuchando el pitido constante de las máquinas y el murmullo lejano de pasos en los pasillos. No esperaba visitas, y menos aún de un médico que jamás había visto. Entró sin anunciarse, con una bata blanca impecable y una carpeta en la mano. Sus ojos eran extraños, no fríos, pero tampoco comunes. Tenían una profundidad que me hacía sentir observado por dentro, como si pudiera leer mis miedos. Se acercó a mi cama y dijo mi nombre con una voz grave y serena. «Miguel, todo va a estar bien». Yo no había hablado con nadie de mi verdadero temor, que no sobreviviría a la cirugía programada para la mañana siguiente. Sin embargo, él comenzó a describir con detalle lo que pasaría, asegurándome que no sentiría dolor, que todo saldría mejor de lo que imaginaba. Sus palabras tenían un peso distinto, no eran promesas vacías. Cuando le pregunté quién era, sonrió apenas y dijo: «Soy el médico que vino a verte esta noche porque tú lo pediste». Lo curioso es que yo no había pedido nada, al menos no en voz alta. La noche anterior sí había rezado en silencio, pidiendo una señal de que Dios me escuchaba. Al amanecer, busqué al doctor para agradecerle, pero nadie sabía de quién hablaba. Revisaron las listas, preguntaron a todos los turnos y no había registro de su nombre, ni de que alguien hubiera visitado mi habitación. Fue entonces cuando entendí que aquella noche no me había visitado un médico común. Esa mañana, mientras el sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana, sentí que algo había cambiado en mí. La ansiedad que me había consumido durante días parecía haberse desvanecido. Todavía no entendía quién había sido aquel hombre, pero llevaba conmigo una certeza profunda. No estaba solo. Recordé cada palabra suya, cada gesto, como si estuviera grabado en mi memoria. No fue un sueño. De eso estaba seguro. Su presencia había sido tan real como la de cualquier persona, pero envuelta en un misterio imposible de ignorar. Cuando las enfermeras me dijeron que no existía ningún doctor con la descripción que di, un escalofrío recorrió mi espalda. Me quedé pensando si aquello había sido una respuesta directa a mi oración. Tal vez Dios había enviado a alguien o a algo para tranquilizarme antes del momento más difícil de mi vida. Y en mi interior comencé a creer que los milagros no siempre llegan como rayos de luz desde el cielo. A veces se presentan con una bata blanca y un par de ojos que parecen ver el alma. Y antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a ti, que estás escuchando, a unirte a este viaje de fe y esperanza. Si crees que los milagros aún suceden, o si alguna vez has sentido que una presencia misteriosa te ha acompañado, suscríbete ahora a este canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Dale un me gusta si este relato ya ha tocado algo en tu corazón y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás escuchando. Me encantará saber hasta dónde llega esta comunidad de fe, porque quizá, mientras compartimos estas historias, descubramos que lo imposible no lo es tanto. Aquella noche, el hospital estaba envuelto en un silencio espeso, interrumpido solo por el zumbido de los fluorescentes y el leve golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Llevaba 3 días internado, pero esa madrugada parecía diferente. Había algo en el aire, una sensación de espera, como si algo estuviera por suceder. Mi cama estaba cerca de la puerta, y desde allí podía ver un tramo del pasillo iluminado por una luz amarillenta. No había movimiento, ni enfermeras, ni médicos, ni siquiera el carrito metálico que solía pasar cada pocas horas. Traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, mi mente se llenaba de imágenes de la cirugía. La idea de no despertar después de la anestesia me golpeaba una y otra vez como una ola fría.
Respiré hondo y sin pensarlo, comencé a orar en silencio, pidiendo fuerza, pidiendo una señal de que todo saldría bien. Fue entonces cuando escuché pasos, lentos, firmes, acercándose desde el pasillo. Mi primer pensamiento fue que era la enfermera de guardia, pero la figura que apareció en la puerta no llevaba uniforme celeste, sino una bata blanca. El hombre era alto, delgado, con cabello oscuro y perfectamente peinado. Tenía una carpeta bajo el brazo y una expresión serena. Sus ojos, no sé cómo describirlos. No miraban simplemente, parecían atravesarte. «Buenas noches, Miguel», dijo, pronunciando mi nombre como si me conociera de toda la vida. «¿Quién es usted?», pregunté, sorprendido. «Un médico», respondió con una leve sonrisa. «He venido a asegurarme de que descanses». No llevaba credencial visible, algo extraño en un hospital tan estricto con sus protocolos. Sin embargo, su presencia transmitía una autoridad difícil de cuestionar. Sentí que no necesitaba pruebas de quién era. Simplemente, algo en mí confiaba en él. Se sentó en la silla junto a mi cama y comenzó a hablarme de la cirugía. Con detalle me explicó cada paso, asegurándome que no habría complicaciones. Lo más inquietante fue que mencionó temores que yo jamás había dicho en voz alta. «No tengas miedo a la anestesia, despertarás más rápido de lo que imaginas», dijo, y yo me quedé inmóvil. Esa era exactamente la preocupación que me quitaba el sueño. Antes de irse, puso su mano sobre la mía. Fue un contacto breve, pero una calidez extraña me recorrió el cuerpo, disipando la angustia que me había acompañado durante días. Luego se levantó, me deseó buenas noches y salió por la puerta. Los pasos se perdieron en el pasillo y el hospital volvió a quedar en silencio. A la mañana siguiente desperté con una extraña sensación de descanso. No recordaba haber dormido tan profundamente en semanas. La luz del día entraba a raudales por la ventana y por un instante pensé que lo del médico había sido un sueño. Sin embargo, al mirar hacia la silla junto a mi cama, noté algo. Estaba ligeramente movida, como si alguien realmente se hubiera sentado allí durante la noche. Mi corazón dio un vuelco. Llamé a la enfermera de guardia, una mujer amable que había estado cuidando de mí desde mi ingreso. Le pregunté si sabía quién había pasado por mi habitación a las 3 de la madrugada. Me miró con el ceño fruncido. «Nadie entra a estas horas si no es por una emergencia», me respondió. «¿Está seguro de que no lo soñó?». Insistí en que no. Le describí al hombre. Alto, delgado, cabello oscuro, bata blanca impecable y una carpeta bajo el brazo. Ella negó con la cabeza y me dijo que no había ningún médico con esas características en el turno nocturno. Cuando el médico asignado a mi caso llegó para la visita matutina, aproveché para preguntarle. Revisó la lista de personal y confirmó lo que ya temía. No había registro de nadie que coincidiera con la descripción. Lo más extraño fue que, mientras él me hablaba, noté que sus explicaciones sobre la cirugía eran mucho más generales. Ningún otro médico me había dado el nivel de detalle que me ofreció el visitante misterioso. Esa tarde, mientras caminaba lentamente por el pasillo para estirar las piernas, decidí preguntar a otras enfermeras. Todas me dieron la misma respuesta. Nadie había visto a ese hombre. Volví a mi habitación sintiendo que llevaba un secreto demasiado grande para guardarlo. No sabía si contarlo a mi familia. ¿Cómo explicar que un desconocido había aparecido en medio de la noche, me había llamado por mi nombre y sabía exactamente cuáles eran mis miedos más profundos? Fue entonces cuando recordé mis palabras de oración la noche anterior. «Dios, dame una señal de que estás conmigo». Un escalofrío me recorrió la piel. Tal vez la señal ya había llegado. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en el contacto de su mano sobre la mía.
Había sido un gesto breve, pero todavía sentía un calor extraño en la piel, como si su presencia hubiera dejado una huella física. Miré mi mano bajo la tenue luz del monitor cardíaco. La piel estaba enrojecida, no como una quemadura, sino como si hubiera estado expuesta a una fuente de calor suave y constante. Toqué el lugar con la otra mano y sentí una energía sutil, difícil de describir. A la mañana siguiente, decidí no decir nada a nadie. Pensé que si lo hacía, podrían creer que estaba delirando por el estrés o la medicación. Sin embargo, un detalle inesperado cambió todo. Mientras la enfermera cambiaba las sábanas, noté que en el suelo, justo al lado de la silla donde él se había sentado, había una pequeña marca, una huella oscura, como si la suela de un zapato hubiera dejado su rastro en el piso encerado. Lo curioso era que en esa zona no entraba nadie con zapatos de calle. Todo el personal usaba calzado especial del hospital. La forma de la huella era distinta, más alargada y con un patrón de líneas que no reconocí. Llamé a la enfermera y le pregunté si sabía qué podía ser. Ella miró la marca con extrañeza y dijo que no la había visto antes. Intentó limpiarla, pero la mancha no desapareció por completo, como si estuviera impregnada en el material. Esa tarde, mientras hojeaba mi Biblia en busca de consuelo, mis ojos se detuvieron en un pasaje que hablaba sobre mensajeros que caminan entre nosotros sin ser reconocidos. Sentí un nudo en la garganta. Comencé a pensar que tal vez aquel hombre no era un médico en el sentido convencional. Quizá había sido enviado con un propósito específico, y sus palabras habían sido más que simples explicaciones. Habían sido una promesa. La idea me reconfortó, pero también me llenó de preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué en ese momento? Y sobre todo, volvería a verlo. Esa noche, recostado en la cama, me quedé mirando hacia la puerta, esperando que la figura alta y serena apareciera de nuevo. El pasillo estaba en silencio y aunque no volvió a entrar, juraría que escuché, a lo lejos, el eco de pasos que se detenían justo frente a mi habitación. La mañana de la cirugía llegó más rápido de lo que esperaba. Apenas había dormido, atrapado entre la ansiedad y la expectativa de volver a ver al médico misterioso. No apareció esa noche, pero la sensación de que estaba cerca me acompañó hasta que vinieron a buscarme. El pasillo hacia el quirófano parecía interminable. El ruido de las ruedas de la camilla sobre el suelo pulido se mezclaba con mi respiración acelerada. En mi mente repetía una y otra vez las palabras que él me había dicho. Todo va a estar bien. Al entrar en la sala, el frío del aire acondicionado me envolvió. Las luces blancas y potentes me cegaron por un instante y el personal médico comenzó a preparar los monitores y los instrumentos. Entre el murmullo de voces técnicas, escuché algo imposible. Una voz clara, grave, que susurró junto a mi oído. No temas, Miguel. Mi corazón dio un salto. No había nadie lo suficientemente cerca como para hablarme así. Intenté mover la cabeza para ver de dónde venía, pero una enfermera me pidió que me quedara quieto. Miré alrededor. Ninguno de los médicos presentes era el hombre que había visitado mi habitación. Mientras me colocaban la mascarilla de anestesia, sentí una presión cálida sobre mi mano. Era idéntica a la que había sentido aquella noche. No podía verla, pero estaba ahí. Una calma profunda me invadió y el miedo que me había paralizado durante días se desvaneció como niebla al sol. Antes de que la anestesia me sumergiera en la oscuridad, juraría que vi, a través de la máscara y la luz brillante, una silueta alta al fondo de la sala. Estaba inmóvil, observando en silencio. El resto fue un vacío sin sueños, hasta que abrí los ojos en la sala de recuperación. Mi primer instinto fue buscarlo. No estaba. Solo veía a las enfermeras moviéndose de un lado a otro.
El cirujano se acercó sonriendo. La operación fue un éxito, Miguel, más rápido y limpio de lo que esperábamos. Yo asentí, pero en mi interior sabía que había tenido ayuda extra, una que no figuraba en el reporte médico. Mientras me devolvían a la habitación, pasamos por un pasillo lateral. Por un instante vi una figura de espaldas, con bata blanca y carpeta en mano, alejándose hacia una zona restringida. Quise llamarlo, pero desapareció detrás de una puerta antes de que pudiera pronunciar su nombre. Pasaron 2 días después de la cirugía y mi recuperación avanzaba mejor de lo esperado. Caminaba con más fuerza, respiraba sin dificultad y mi ánimo estaba extrañamente elevado. Sin embargo, el misterio del médico seguía consumiéndome por dentro. Una tarde, cuando el hospital estaba en su momento más tranquilo, me armé de valor y fui a la estación de enfermería. Pregunté directamente si podía ver el registro de médicos que habían trabajado la noche de mi encuentro. La enfermera, un poco desconfiada, aceptó mostrarme una lista impresa. Pasé el dedo lentamente por cada nombre, buscando alguno que me resultara familiar. Nada, ni uno coincidía con el rostro que yo tenía grabado en la memoria. Describí nuevamente su aspecto. Entonces, otra enfermera que había permanecido en silencio, levantó la mirada y dijo algo que me dejó sin aliento. Esa descripción me recuerda a un doctor que trabajó aquí hace muchos años, antes de que yo llegara. Murió en un accidente camino al hospital, una noche de tormenta. Sentí un escalofrío, pregunté su nombre. Ella dudó unos segundos y finalmente dijo: se llamaba Dr. Gabriel Herrera. Repetí el nombre en voz baja, sintiendo un peso y una paz al mismo tiempo. Esa noche, de regreso en mi habitación, busqué en mi teléfono cualquier referencia sobre él. Encontré una nota antigua en un periódico local que confirmaba la historia. Había fallecido tratando de llegar para una cirugía de emergencia, a la misma hora en la que yo había despertado aquel día. Años después, las piezas comenzaron a encajar. No había sido una aparición al azar. Él había cumplido de alguna forma la misión que no pudo completar en vida: acompañar a un paciente hasta el final de su operación. Al amanecer, mientras la luz entraba suavemente por la ventana, pensé en cómo explicaría todo esto a mi familia. Sabía que algunos lo creerían y otros lo atribuirían a mi imaginación, pero yo había sentido su mano, escuchado su voz y visto su figura. Antes de recibir el alta, pasé por la capilla del hospital. Encendí una vela y, en silencio, di gracias a Dios por enviar a alguien en mi momento más oscuro. Me arrodillé y susurré: gracias, doctor Herrera, por cumplir tu promesa. Cuando me levanté, miré hacia la puerta de la capilla. Por un instante creí verlo de pie, observándome con esa misma mirada profunda. Parpadeé y ya no estaba. Solo quedaba la sensación de que, en algún lugar, él seguía caminando por los pasillos, cuidando a quienes más lo necesitan. Hoy, cada vez que paso frente a un hospital, recuerdo aquella madrugada y el rostro sereno del doctor Gabriel Herrera. No puedo explicarlo con lógica, ni necesito hacerlo. Lo que viví no fue una coincidencia, fue una respuesta a un ruego desesperado, pronunciado en silencio, que encontró eco en un lugar más allá de este mundo. He comprendido que los milagros no siempre llegan en forma de rayos de luz o voces celestiales. A veces se presentan como una figura familiar, una mano cálida o unas palabras dichas en el momento exacto. Y que la fe no es solo creer en lo que no vemos, sino reconocerlo cuando se presenta ante nosotros, aunque desafíe toda explicación. Si estás atravesando un momento oscuro, si la incertidumbre te consume, recuerda esto: no estamos solos. Hay presencias que caminan junto a nosotros, algunas visibles y otras no, pero todas guiadas por un amor que trasciende la vida misma.
Quizá en tu hora más difícil también alguien toque tu mano y te diga, como él me dijo a mí, todo va a estar bien.